De acuerdo con Roland Barthes, las máximas de la Rochefoucauld se pueden leer de dos maneras, por máximas o de manera continua. En el primer caso, de vez en cuando abro el libro, leo una máxima, saboreo su acierto, me lo apropio, convierto a esta forma anónima en la expresión cierta de mi situación o de mi humor. En el segundo caso, leo las máximas paso a paso, como un relato o un ensayo. La mejor fórmula para disfrutar del mensaje moral de este libro es al azar, abriéndolo, leyendo una de las máximas y extrayendo las propias conclusiones sobre el acierto o desacierto en sus enunciados. François de la Rochefoucauld. Reflexiones y máximas morales. Estas máximas, que en la juventud molestaban por demasiado falsas o irritaban por demasiado ciertas, y en las que solo se veía la moral propia de los libros, se presentan por primera vez con toda la frescura de la novedad y el aroma de la vida, también tienen su primavera. Al descubrirlas no se puede dejar de exclamar, qué acertadas son. En ellas se acaricia la secreta injuria y se saborea con placer la amargura. Sus excesos tranquilizan. Entusiasmarse con ellas es ya, de algún modo, una forma de superarlas e iniciar la curación. El mismo señor de la Rochefoucauld, permítasenos conjeturarlo, las suaviza al fin y corrige con discreción ciertas conclusiones demasiado absolutas. Durante el tiempo que mantuvo su delicada y constante amistad con Madame de Lafayette, se puede decir que pareció abjurar de muchas de ellas, por lo menos en la práctica, y su noble amiga pudo felicitarse de haber reformado, o simplemente alegrado, su corazón. Cortesía de la Fundación Cultural Arturo Garcés, búscanos en el canal de YouTube Alejandría en Audio. Más audiolibros en www.bibliotecaenaudio.com. Máximas suprimidas de las primeras ediciones. El amor propio es el amor por uno mismo y de querer todas las cosas para uno, convierte a las personas en adoradores de ellos mismos, y los volvería tiranos de la otra gente si la suerte les diera los medios para serlo. No se interesa más que por sí mismo, y solo presta atención a la gente ajena como las abejas sobre las flores para extraer lo que necesitan. Nada tan impetuoso como sus deseos, tan oculto como sus fines, ni tan hábil como su conducta. Sus manejos son inimaginables, sus transformaciones sobrepasan a las de la metamorfosis y sus refinamientos a los de la química. No se pueden sondear sus profundidades, ni traspasar las tinieblas de sus abismos. Ahí está protegido de las miradas más penetrantes, y da miles de insensibles torsiones y contorsiones. Ahí es, por lo común, invisible ante sí mismo. Ahí engendra, alimenta y educa, sin saberlo, a un gran número de cariños y de odios, algunos de ellos tan monstruosos, que cuando están terminados los repudia sin atreverse a confesar que son producto suyo. En esta oscuridad que lo ciega, nacen las ridículas ideas que de sí mismo tiene, de ahí surgen los errores, la ignorancia, las groserías y el simplismo de los que está hecho, de ahí que él crea que sus sentimientos están muertos cuando solo se hallan adormecidos, que diga que no desea correr cuando se encuentra en reposo, y que piense haber perdido sus apetencias cuando las ha saciado. Pero esta espesa obscuridad que lo ciega a sí mismo, no le impide ver perfectamente lo que está fuera de él, pues es igual a nuestros ojos, que lo ven todo pero son ciegos para ellos mismos. En efecto, en sus intereses principales y en los negocios más importantes, cuando la fuerza del deseo exige la totalidad de su atención, mira, siente, escucha, sospecha, profundiza y adivina todo, de tal forma, que se está tentado a creer que cada una de sus pasiones tiene una especie de magia que le es propia. Nada es tan íntimo y tan fuerte como sus ataduras, que él trata inútilmente de romper por los enormes males que lo amenazan. Sin embargo, a veces logra en poco tiempo y sin ningún esfuerzo lo que no ha podido conseguir a lo largo de muchos años y con todo el esfuerzo posible, de donde es posible concluir, con cierta verosimilitud, que es por él mismo que se encienden sus deseos, antes que por la belleza o el mérito de sus fines, ya que son sus propias preferencias las que les dan valor y las adornan para que sean bellos, en fin, que él corre siempre detrás de sí mismo y sigue su capricho cuando persigue las cosas por las que se ha encaprichado. Él tiene en sí mismo a todas las contradicciones, es mandón y obediente, sincero e hipócrita, misericordioso y cruel, tímido y audaz, tiene muy diferentes inclinaciones, de acuerdo a los diversos estados de ánimo que lo dominan, e igual un día se inclina a lograr la gloria y al siguiente a obtener riquezas y placeres. Se altera según la modificación de nuestra edad, fortuna o experiencia, pero le es indiferente tener varias o una sola aspiración, pues le es posible dividir su atención en muchas o en una sola,
de acuerdo a lo que le resulta necesario y quiere. Es inconstante, y aparte de los cambios que se originan en motivaciones ajenas, hay una infinidad que nacen de él mismo y tienen su misma constitución. Es inconstante por inconstancia, por ligereza, por amor, por novedad, por cansancio y por hastío. Es caprichoso, y algunas veces se le puede ver dedicarse con un esfuerzo enorme a cumplir tareas increíbles, con el propósito de obtener fines que no le son beneficiosos y que incluso le van a resultar perjudiciales, pero en las que se empeña tanto porque así son sus deseos. También es excéntrico y pone su máxima atención en las ocupaciones más frívolas, halla placer en las más insípidas y conserva el orgullo en las más despreciables. Es posible hallarlo en cualquier etapa de la vida y bajo la condición que sea, vive en todas partes y vive de todo, vive de nada, se acomoda a las cosas y a las privaciones, se une al partido de las personas que lo combaten, participa en sus planes y, lo que es más asombroso, se odia a sí mismo junto con ellos, clama por su derrota y se esfuerza incluso por lograr su ruina. En resumen, que solo le interesa existir, y con tal de lograrlo no le importa ser su propio enemigo. En consecuencia, nadie debería extrañarse de que se entregue a la más dura austeridad y se asocie con ella para destruirse, ya que al mismo tiempo que se arruina por un lado, se restablece por el otro. Cuando se piensa que abandona sus placeres, lo que en verdad hace es suspenderlos o cambiarlos, incluso, cuando parece vencido y cree haberse librado de él, se le encuentra triunfante en su propia derrota. Esta es la pintura del amor propio, que toda su vida no es más que una gran agitación. El mar es su imagen exacta, el amor propio encuentra en el flujo y reflujo de las olas continuas, una expresión fiel de la turbulenta sucesión de sus pensamientos y de sus movimientos eternos. Todas las pasiones no son otra cosa que diferentes grados de calor o de frío en la sangre. La moderación ante la suerte no es sino resultado del temor por la vergüenza que sigue al júbilo, o el miedo de perder lo que se tiene. La moderación es como la sobriedad, con gusto se comería más, pero sabemos que nos hará daño. Todo el mundo critica en los otros lo que los otros critican de uno. El orgullo, como si estuviera cansado de disimular y de sus diferentes metamorfosis, después de representar a todos los personajes de la comedia humana se muestra con un rostro natural y se descubre que es la soberbia, de tal manera, que hablando con propiedad, la soberbia es el destello y la expresión del orgullo. Es una especie de felicidad saber hasta qué punto se puede ser desgraciado. Cuando no se encuentra la paz en uno mismo, es inútil buscarla afuera. Primero sería necesario responder de nuestra propia suerte antes que poder responder de lo que haremos. El amor es al espíritu del que ama, lo que el espíritu es al cuerpo que anima. Como jamás se tiene la libertad de amar o de dejar de amar, el amante no puede quejarse con justicia de la inconstancia de su amada, ni ella de la ligereza de su amante. La justicia en los jueces moderados no es sino amor por sus ascensos. Nadie como los perezosos para apresurar a los otros cuando ya han satisfecho su pereza y quieren aparentar ser diligentes. Cuando estamos cansados de amar, nos alegra que nos sean infieles porque así nos podemos liberar de nuestra fidelidad. La primera manifestación de alegría por la buena suerte de los amigos, no proviene de nuestra generosidad natural ni de la amistad que tenemos con ellos, es resultado del amor propio que nos hace tener la esperanza de ser dichosos también o poder lograr algo de los resultados de su buena suerte. Es demostración de poca amistad no darse cuenta cuando se enfría la de nuestros amigos. En la desgracia de nuestros mejores amigos siempre hallamos algo que no nos desagrada. ¿Cómo pretender que alguien guarde nuestros secretos, cuando somos incapaces de guardarlos nosotros mismos? La ceguera ante la realidad es la consecuencia más peligrosa del orgullo, sirve para alimentarlo y para hacerlo crecer, e impide saber los remedios que podrían aliviar las miserias y curar los defectos. Se deja tener razón cuando ya no se espera encontrarla en los otros. Los filósofos, y Séneca sobre todos, no disminuyeron las maldades con sus preceptos, solo lograron que se aplicaran al engrandecimiento del orgullo. Los más sabios actúan así en las cosas sin importancia, pero no lo son casi nunca en los asuntos más importantes. La más sutil locura surge de la más sutil cordura. La sobriedad es amor a la salud o impotencia de comer mucho. Nunca se olvidan mejor las cosas que cuando se está harto de hablar de ellas. No se censura el vicio ni se elogia la virtud más que por interés. El elogio que se nos hace por lo menos sirve para continuar practicando la virtud. El amor propio impide que quien nos adula sea nuestro más grande adulador. No existen distinciones entre los diversos tipos de cólera,
a pesar de que exista una ligera y casi inocente que nace del ardor de nuestro temperamento. Y otra, muy malvada, que es, hablando con propiedad, el furor de nuestro orgullo. Los grandes espíritus no son los que tienen menos pasiones y mayores virtudes que las personas comunes, sino aquellas que aspiran a finalidades más grandes. Los reyes actúan con las personas como con las monedas, les dan el valor que quieren, y nos obligan a aceptarlas según esa cotización y no por lo que en verdad valen. La ferocidad natural nos hace menos crueles que el amor propio. Se podría decir de todas nuestras virtudes lo que dijo un poeta italiano de la honestidad de las mujeres, que a menudo no es otra cosa que el arte de parecer honesta. Hay maldades que se convierten en inocentes, y hasta en gloriosas, por su esplendor, su número y su exceso, de ahí que se considere una habilidad. Robarle al Estado y conquistar a apoderarse injustamente de provincias. En las personas nunca se encuentra el bien o el mal en exceso. Los que son incapaces de cometer grandes crímenes no sospechan fácilmente de los demás. La pompa de los entierros tiene más que ver con la vanidad de los vivos que con honrar a los muertos. Cualquiera que sea la incertidumbre y la variedad que exista en el mundo, se advierte, sin embargo, cierto encadenamiento secreto y un orden regulado. Durante todo el tiempo por la providencia, la cual hace que cada cosa camine en orden y siga el curso de su destino. La intrepidez debe sostener el corazón durante las conjuraciones, mientras que solo el valor da la fuerza necesaria para enfrentar los peligros de la guerra. Quien quiera definir su victoria como consecuencia de una suerte por su nacimiento, está tentado, al igual que los poetas, de llamarla hija del cielo. Ya que su origen no se encuentra en la tierra. Y en verdad, ella es resultado de una infinidad de acciones que, en lugar de tenerla como un fin por sí misma, responde a los intereses particulares de los que actúan, ya que todos los que forman el ejército, al tratar de obtener su propia fama y su engrandecimiento, consiguen, a la vez, un bien muy grande y generalizado. No se puede asegurar la valentía cuando nunca se ha estado en peligro. Se fijan más a menudo límites al agradecimiento que a los deseos y las esperanzas. La imitación es siempre lamentable y todo lo que es copiado desagrada por las mismas cosas que gustan cuando son naturales. No siempre lamentamos la pérdida de nuestros amigos por sus méritos, sino por nuestras propias necesidades y por la opinión que creemos haberles dado. De nuestra valía. No es nada fácil distinguir la caridad generalizada y propagada por todo el mundo, de una gran habilidad. Para poder ser siempre bueno es necesario que los demás crean que nunca podrán ser con nosotros impunemente malos. La confianza de agradar es casi siempre un medio infalible para desagradar. La confianza en uno mismo origina la que se tenga en los demás. Hay una revolución general que cambia la sensibilidad de las personas del mismo modo que las fortunas del mundo. La verdad es el fundamento y la razón de la perfección y de la belleza. Una cosa, de cualquier naturaleza que sea, no podría ser bella y perfecta si no fuera todo lo que verdaderamente debería de ser y no tuviese todo lo que debería tener. Hay cosas bellas que son más impactantes cuando son imperfectas que cuando están demasiado bien acabadas. La magnanimidad es un noble esfuerzo del orgullo que hace de las personas dueñas de sí mismas para que puedan ser dueñas de todas las cosas. El lujo y los grandes refinamientos en los estados, son el presagio seguro de su decadencia, ya que al dedicarse todos los particulares a sus propias satisfacciones, se despreocupan del bien público. De todas las pasiones, la pereza es la que menos reconocemos en nosotros mismos, es la más ardiente y maligna de todas, a pesar de que su fuerza es insensible y los daños que causa permanecen ocultos. Si se analiza con atención su poder, se puede comprobar que ella se ha adueñado en todas las circunstancias de nuestros sentimientos, de nuestros intereses y de nuestros placeres, es la rémora que posee la fuerza suficiente para detener los más grandes navíos, es una bonanza más peligrosa en los asuntos importantes que los escollos y las furiosas tempestades. La calma de la pereza es un hechizo secreto del alma que interrumpe de pronto las más apasionadas búsquedas y las decisiones más obstinadas. Para dar una idea verdadera de esta pasión, es posible decir que la pereza es como una beatitud del alma, que la consuela de todas las pérdidas y reemplaza a todos sus bienes. Gusta mucho precaverse de los otros, pero no que estén precavidos de nosotros. Es una enfermedad muy molesta tener que conservar la salud por un régimen muy estricto. Es más fácil enamorarse cuando no se ama, que dejar de amar cuando se ama. La mayoría de las mujeres se rinden en el amor más por debilidad que por pasión,
De ahí se desprende el motivo por el que los hombres más atrevidos son los que triunfan con mayor frecuencia que los otros, aunque esto no quiera decir que sean más dignos de ser amados. Amar poco es en el amor un medio seguro para ser amado. La sinceridad que se exigen uno y otro de los amantes para que les digan si ya no son amados, no es tanto para saber que no se les ama, como para tener la seguridad de continuar siendo amados mientras no se les diga lo contrario. La comparación más justa que puede hacerse del amor es con la fiebre. No tenemos el más mínimo poder sobre una u otra, ni sobre su intensidad, ni su duración. La mayor inteligencia de los menos inteligentes es saber someterse a la buena dirección de otros. Siempre tememos ver a la persona que se ama cuando venimos de coquetear por otro lado. Uno puede consolarse de sus faltas cuando tiene la fuerza de reconocerlas. Diversas máximas agregadas a las ediciones de La Rochefoucauld. Muchos quieren ser devotos, pero nadie quiere ser humilde. El trabajo del cuerpo alivia las penas del espíritu, y eso es lo que permite ser felices a los pobres. Las verdaderas represiones personales son las que no conoce nadie, a las otras la vanidad las hace fáciles. La humildad es el altar en el que Dios quiere que se le ofrezcan sacrificios. Se necesitan pocas cosas para hacer feliz a un hombre sensato, nada puede contentar a un insensato, por eso la mayoría de la gente es desdichada. Nos esforzamos menos para ser felices que para hacer creer que lo somos. Es mucho más fácil aplacar un primer deseo que satisfacer a todos los que lo siguen. La sabiduría es al alma lo que la salud al cuerpo. Como las grandes personalidades de la tierra no pueden darnos la salud del cuerpo ni la tranquilidad del espíritu, hemos comprado siempre muy caros todos los bienes que pueden hacer. Antes de desear con intensidad algo, conviene examinar qué felicidad disfruta el que ya la tiene. Un verdadero amigo es el más grande de todos los bienes, y es el que menos se piensa adquirir. Los amantes solo ven los defectos de quien aman cuando termina el encantamiento. La prudencia y el amor no están hechos el uno para el otro, conforme el amor crece la prudencia disminuye. A veces a un marido le resulta agradable tener una esposa celosa, así escucha hablar siempre de la que ama. Qué digna de lástima es una mujer cuando tiene al mismo tiempo el amor y la virtud. Una persona sagaz sabe que le sale más a cuenta no participar que vencer. Es más necesario estudiar a las personas que a los libros. La felicidad y la desgracia por lo común van a parar en los que más tienen de lo uno o de lo otro. Una mujer honesta es como un tesoro escondido, el que lo encuentra hace muy bien en no andar diciéndolo. Cuando se ama mucho es difícil darse cuenta de que dejaron de amarnos. Nos censuramos para ser elogiados. Nada más natural ni engañoso que el creerse amado. Nunca es tan difícil hablar bien como cuando se tiene vergüenza de callar. Preferimos tratar a los que favorecemos que a aquellos que nos favorecen. Es más difícil disimular los sentimientos que se tienen que fingir los que no tenemos. Las amistades que se reinician exigen más atención que las que nunca se han interrumpido. Una persona a la que no le gusta a nadie es más infeliz que la que no gusta a nadie. El infierno de las mujeres es la vejez. Es imposible enumerar todas las clases de vanidad. Dios otorgó diferentes capacidades a las personas, del mismo modo como plantó en la naturaleza diversos árboles, de tal modo que cada capacidad, al igual que cada árbol, tiene propiedades y obtiene resultados que le son propios. Es por esto por lo que el mejor peral del mundo no puede dar las manzanas más comunes ni las capacidades más brillantes obtener los mismos resultados que las más vulgares. De ahí también que sea tan ridículo querer escribir máximas sin haber nacido para ello, como esperar que un huerto produzca tulipanes cuando se han sembrado verduras. Los que valoran demasiado su nobleza, no aprecian lo suficiente su origen. Todo nos atemoriza en nuestra condición de mortales, pero todo lo deseamos como si fuéramos inmortales. El remedio de los celos es la aceptación de lo que se teme, pues ello lleva consigo el fin de la vida y del amor, es un remedio cruel, pero mejor que las dudas y las sospechas. Las desgracias de los oídos gustan por igual a amigos y enemigos. El interés es el alma del amor propio, de manera que así como el cuerpo privado del alma carece de vista, oído, conocimiento, sentimiento y movimiento, de igual modo el amor propio separado del interés, ni ve, ni siente, ni entiende, ni actúa. Esto explica que la misma persona que es capaz de recorrer mares y montañas a fin de satisfacer su propio interés, queda inmovilizada cuando tiene que hacerse por intereses ajenos. De ahí, igualmente,
El adormecimiento y casi muerte que causamos a los que decimos nuestras preocupaciones y la súbita resurrección que se produce si agregamos algo que concierne al oyente. Así es posible concluir que una persona muere o resucita de acuerdo a la proximidad o alejamiento de su interés. Lo que nos permite atribuir a los demás los defectos que queramos, es una muestra de la facilidad con que creemos lo que deseamos. La esperanza y el temor son inseparables, no hay temor sin esperanza, ni esperanza sin temor. Lo que impide aceptar la verdad de las máximas que demuestran la falsedad de las virtudes, es la facilidad con que creemos que en nosotros sí son verdaderas. El fin del bien es un mal y el de un mal el bien. Los filósofos condenan las riquezas por el mal uso que se hace de ellas. De nosotros depende adquirirlas y emplearlas sin hacer el mal. Y en vez de que sirvan para alimentar y aumentar las maldades, al igual que la madera aviva el fuego, podemos emplearlas en favorecer a todas las virtudes y convertir nuestras riquezas en algo beneficioso y brillante. Una demostración convincente de que las personas no han sido creadas como son ahora, es que cuanto más razonable se hace, más se avergüenza en su interior por la extravagancia, bajeza y corrupción de sus sentimientos e inclinaciones. Lo que lleva tanto a discutir la veracidad de las máximas es el temor de ser descubiertos por ellas. El poder que tienen sobre nosotros las personas que amamos es casi siempre mayor al que tenemos sobre nosotros mismos. Censuramos con facilidad los defectos ajenos, pero los argumentos no nos sirven para corregir los nuestros. Tan desgraciadas son las personas, que a pesar de encaminar sus vidas a satisfacer sus pasiones, se quejan continuamente de la tiranía que las pasiones ejercen sobre ellas, no pueden soportar su intensidad ni son capaces de hacer el esfuerzo necesario para liberarse del yugo, es decir, no se resignan a soportarlos dolores que les producen ni reúnen las fuerzas para salir de ellas. Los logros y fracasos que vivimos, no nos afectan por su importancia sino por la relación que tienen con nuestra sensibilidad. El aburrimiento infinito acaba por entretenernos. Por lo común se elogia o censura la mayoría de las cosas por la moda de elogiarlas o censurarlas. La justicia solo es el miedo que se tiene a que nos quiten lo que es nuestro, de ahí nace esa consideración y respeto por los bienes del prójimo y el escrupuloso principio de no perjudicarlo en sus intereses. Este miedo es el que mantiene a las personas dentro de los límites de los bienes que recibieron por herencia o por suerte, y es el que elimina la necesidad de tratar de arrebatar lo ajeno. Se critica a la justicia no porque se la desprecie sino por la injusticia que se recibe de ella. Tanta razón tenemos para quejarnos de los que nos enseñan a conocernos a nosotros mismos como la tuvo el loco de Atenas que protestó porque un médico le curó la manía de ser rico. Lo que se llama virtud a menudo no es sino un fantasma creado por nuestras pasiones, y a la que se da un nombre respetado para hacer lo que se quiere impunemente. Reflexiones. 1. De lo verdadero. O verdadero, en cualquier sujeto en que se encuentre, no puede ser oscurecido por comparación con otra verdad, y cualquier diferencia que exista entre dos sujetos, lo que es verdad en uno no puede oscurecer lo que es verdad en otro, pueden ambos tener mayor o menor extensión, o ser más o menos brillantes, pero siempre serán iguales por su verdad, que no es mayor verdad en el más grande que en el más pequeño. El arte de la guerra está más extendido y es más noble y brillante que el de la poesía, pero el poeta y el guerrero son comparables uno con otro, e igual, en tanto que son en verdad lo que son, con el legislador, el pintor. Dos sujetos de la misma naturaleza pueden ser diferentes y basta opuestos, como lo son Escipión y Aníbal, Fabio Máximo y Marcelo, sin embargo, porque sus cualidades son verdaderas, subsisten en presencia unas de otras, y no se oscurecen mutuamente por la comparación. Alejandro y César regalan reinos, la viuda obsequia una insignificancia, pero por muy diferentes que sean estos regalos, la liberalidad es verdadera e igual en cada uno de ellos, y cada cual da en proporción de lo que es. Un sujeto puede tener varias verdades, y otro puede tener nada más que una, el que posee varias verdades es de mayor precio y puede destacar en lugares donde el otro no destaca, pero en el lugar en que uno y otro son verdaderos destacan en iguales condiciones. Epaminondas fue gran capitán, buen ciudadano, gran filósofo, y más estimable que Virgilio porque poseía más verdades que éste, pero como gran capitán, no era Epaminondas superior a Virgilio como gran poeta, porque en este punto no era más verdadero que él. La crueldad de aquel niño, a quien un cónsul ordenó matar por haberle arrancado los ojos a una corneja, es menos importante que la de Felipe II, que mandó matar a su hijo, y quizá estuviera menos mezclada con otros vicios.
Pero el grado de crueldad ejercido sobre un simple animal ocupa el mismo rango que la crueldad de los príncipes más crueles, porque los diferentes grados de crueldad poseen una verdad idéntica. Cualquiera desproporción que exista entre dos cosas poseedoras de las bellezas que les son necesarias, no permite olvidar la belleza de ambas. De ahí se desprende que Chantilly no opaca a Liancourt, a pesar de que posee un número infinitamente mayor de bellezas diversas, y que Liancourt tampoco eclipse a Chantilly, pues éste posee las bellezas que convienen a su Alteza el Príncipe, y Liancourt las que son propias a un particular, y así es que cada una ostenta verdaderas bellezas. Sin embargo, a veces se ven mujeres de una belleza deslumbrante aunque irregular, que eclipsan a otras verdaderamente más bellas, pero como la sensibilidad, que fácilmente se adelanta, es el juez de la belleza, y como la belleza de las personas más bellas no siempre es la misma, si se diera el caso de que las mujeres menos bellas eclipsasen a las demás, será solo durante algunos momentos, tal vez porque la diferencia de la luz y del día influye para discernir, más o menos, la verdad existente en los rasgos y en los colores, y destaca justamente lo que la menos bella tiene de bello e impide resaltar lo que de verdadero y bello existe en la otra. 2. De la amistad. O es mi intención hablar de la amistad al referirme al trato social, aunque tengan alguna relación, son, sin embargo, muy diferentes. La primera posee mayor nobleza y dignidad, y el mérito más grande de la otra será buscar parecérsele. Ahora no hablaré, por lo tanto, sino del trato que las personas honestas deben tener entre ellas. Inútil será decir cuán necesaria es para las personas el trato social, todas lo buscan y lo desean, pero pocas emplean los medios necesarios para hacerlo agradable y duradero. Cada cual busca su placer y sus beneficios a costa de las demás personas, nos ponemos por delante de aquellas con las que hemos de convivir, y casi siempre se les hace sentir esta preferencia, y esto es lo que enturbia y destruye el trato social. Sería preciso, al menos, tratar de ocultar este deseo de damos preferencia, tan natural además, para poder deshacernos de él, es conveniente compartir los placeres con los otros, y poner mucha atención en no herirles nunca en su amor propio. La inteligencia influye mucho para lograr estos importantes objetivos, pero no es suficiente para que ella sola nos guíe por los diversos caminos que hay que seguir. La relación que se da entre diferentes personalidades, no mantendría por mucho tiempo el trato social si no estuviese regido por el sentido común, por la buena disposición y las atenciones que debe haber entre las personas que desean vivir juntas. Si a veces sucede que personas de opuesta manera de ser y de diferente inteligencia parecen estar próximas, esto se debe a unos lazos extraños que no durarán mucho tiempo. Igualmente, es posible que tengamos relaciones sociales con personas a las que superamos por nuestro nacimiento o por particulares cualidades, pero estos son privilegios de los cuales no se debe abusar y, menos aún, imponerlos, salvo que se tengan que manifestar para educar a los demás, y siempre es bueno hacerles ver la necesidad de que deben ser dirigidos, y dirigirlos por medio de razonamientos, acomodándose, todo lo que sea posible, a sus sentimientos e intereses. Para que el trato social resulte agradable, es necesario que cada cual conserve su libertad, con o sin limitaciones, y que sea posible divertirse juntos o, incluso, aburrirse juntos. Es conveniente poder separarse sin que esto represente grandes cambios en el trato social, y también saber prescindir unos de otros para no exponerse a molestar, recordando que es muy fácil incomodar aunque se crea que nunca se incomoda. Es preciso contribuir, tanto como se pueda, a que se diviertan las personas con las que se desea convivir, pero sin llegar al extremo de estar siempre pendiente de que se diviertan. La complacencia es necesaria en el trato social, pero debe tener sus límites, pues cuando es excesiva se transforma en servidumbre. Lo mejor es que nuestro trato social parezca siempre libre, espontáneo, y tratar de acatar las preferencias de nuestros amigos, tratando de que se convenzan de que sus inclinaciones son las nuestras. Es necesario saber perdonar a nuestros amigos cuando sus defectos son innatos e inferiores a sus buenas cualidades. Sobre todo, debe evitarse que sepan que los hemos observado y conocemos sus defectos, que ellos nos escandalizan, pues lo mejor es tratar de que ellos mismos los reconozcan y tengan el mérito de esforzarse en superarlos. Hay una forma de amabilidad en el trato social con personas honestas, que les hace entender las bromas y evita que se disgusten o molesten a los demás con expresiones secas y duras, que muchas veces se nos escapan, al tratar de sostener nuestras opiniones con excesivo apasionamiento. El trato con personas honestas no puede mantenerse sin cierta confianza mutua.
Es conveniente que cada cual manifieste un cierto aire de seguridad y discreción que impida que se tema alguna imprudencia en el trato. La inteligencia debe de ser variada, las personas que solo posean un tipo de conocimiento no pueden agradar durante mucho tiempo. Se pueden buscar diversos enfoques, diferir en las opiniones y no contar con igual talento, pero es necesario que se colabore a hacer placentero el trato social y que en él se busque la misma afinidad que los coros y los instrumentos musicales mantienen durante un concierto. Como es muy difícil que varias personas tengan iguales intereses, es conveniente, al menos para la armonía del trato social, que estos no sean contrarios. Debemos anticipamos al placer de nuestros amigos, buscar las formas de serles útiles, ahorrarles disgustos, y mostrarles que los compartimos con ellos cuando ha sido imposible evitarlos, tratando de suavizarlos ligeramente, sin pretender arrancarlos de golpe, y llevarlos hacia temas agradables que por lo menos sirvan para distraerlos. Se les puede hablar de las cosas que les conciernan, si es que lo permiten, observando una gran discreción, hay que ser corteses, e incluso humanitarios, no tratando de ir muy a fondo en los secretos de su corazón, pues muchas veces les duele mostrar todo lo que conocen, y más aún cuando se indaga lo que ellos ignoran. Aunque el trato social que las personas honestas mantienen entre ellas las familiariza y suministra un número infinito de motivos para hablar con sinceridad, casi nadie posee la docilidad ni el sentido común suficiente para aceptar los consejos adecuados para mantener el trato social. Se desea recibir ciertos consejos, pero no consejos para todas las cosas ni conocer todo tipo de verdades. Del mismo modo que se deben guardar distancias para contemplar los objetos, es preciso también guardarlas en el trato social. Cada cual tiene su propio punto de vista desde el cual quiere ser mirado, es bastante razonable no querer ser examinado de muy cerca, y en realidad no existe alguna persona que quiera, en todas las circunstancias, ser descubierta tal como es. 3. Del estilo y los modales. Hay un estilo que se adecua bien al aspecto y manera de ser de cada persona, y siempre se sale perdiendo cuando se le cambia para asumir otro. Se debe tratar de conocer el que más naturalmente nos es propio, no salirse de él, y perfeccionarlo todo lo que nos sea posible. La causa de que la mayoría de los niños agraden es porque están aún sometidos al estilo y a los modales que la naturaleza les ha concedido y porque no conocen otros. Al salir de la infancia los modifican y corrompen, creen que es necesario imitar a los demás, y nunca es posible imitar a la perfección, siempre hay algo falso y dudoso en toda imitación, nada hay estable en sus modales o sentimientos, en lugar de lograr ser lo que quieren parecer, tratan de parecer lo que no son. Cada cual trata de ser otro y no lo que cada uno es, buscan un estilo que no les es propio y una manera de comportarse ajena a ellos, adoptan actitudes y modales al azar, experimentan con ellos sin tener en cuenta que lo que a algunos resulta adecuado para otros no lo es, que no existen reglas generales sobre el estilo y los modales, y que tampoco existen buenas copias. Sin embargo, dos personas pueden coincidir en varios aspectos, sin que sea producto de copiarse una a la otra. Lo importante es que cada cual sea natural, pero casi nadie lo es totalmente. Gusta imitar, muchas veces se imita sin darse cuenta. Y se descuidan las cualidades propias en favor de las ajenas que, por lo común, no son las que nos convienen. Con lo que estoy diciendo, no pretendo que nos limitemos de tal modo que ya no tengamos libertad para imitar algunos ejemplos o para asimilar cualidades útiles y convenientes que la naturaleza no nos ha otorgado. Las artes y las ciencias son convenientes para la mayoría de los que las aprenden, la simpatía y la amabilidad resaltan a cualquiera, pero las cualidades que se adquieran deben tener cierta relación con las nuestras, las que no son naturales, para así poder perfeccionarlas y aumentarlas imperceptiblemente. A veces nos encontramos elevados a puestos y dignidades que están por encima de nosotros, o estamos comprometidos con una profesión nueva a la que no nos destinaba nuestra naturaleza, pues tales situaciones requieren un estilo que les es propio, que no siempre corresponde con nuestro estilo natural y nuestros modales. La modificación de nuestra suerte a menudo cambia también nuestro estilo, agregándole un aire de dignidad que resulta falso cuando es demasiado afectado y no se encuentra eslabonado con el estilo que la naturaleza nos dio. Hay que unirlos, mezclarlos, que nunca actúen por su cuenta. No se habla de cualquier cosa con el mismo estilo y modales. Si se marcha a la cabeza de un regimiento no se camina igual que cuando se pasea, pero es necesario que el mismo estilo marque cosas diferentes, nos haga actuar de forma diferente pero siempre con naturalidad, tal como debe ser cuando se marcha al frente de un regimiento o se pasea.
También existen las personas que se alegran de renunciar a su estilo natural para adoptar el que corresponde al puesto o a las dignidades que reciben, e igualmente existen las que por anticipado adquieren el estilo del puesto o las dignidades que pretenden. ¿Cuántos tenientillos aprenden a contonearse como si fueran mariscales de Francia? ¿Cuántos licenciados remedan inútilmente modales de cancilleres, y cuántas burguesas aparentan ser duquesas? Lo que más desagrada es que nadie sabe hacer concordar su actitud y sus modales con su personalidad, ni su tono de voz ni sus palabras con sus ideas y sentimientos. Se turba la armonía natural con algo falso y extraño, se olvida y se aleja uno de sí mismo insensiblemente. Casi todo el mundo incurre en este defecto de algún modo, nadie posee un oído tan fino para oír a la perfección esta clase de cadencia. Miles de personas desagradan a pesar de sus notables cualidades, y otras agradan con menores atributos, y esto es porque unas quieren aparentar lo que no son mientras las otras son lo que parecen. En fin, sean las que fueran las ventajas o desventajas que nos otorgó la naturaleza, se agrada en relación a la manera como adoptemos el estilo, el tono de voz, los modales y los sentimientos que corresponden a nuestra naturaleza, y desagradaremos en relación directa a nuestro alejamiento de ella. 4. De la conversación. ¿O qué motiva que tan pocas personas resulten agradables conversando? Es que cada cual piensa más en lo que quiere decir que en lo que los demás están diciendo. Es necesario escuchar a los que hablan si se quiere ser escuchado, debe darse a los otros la libertad de explicarse y hasta de decir cosas inútiles. En lugar de contradecirles o interrumpirles, como muchas veces se hace, se debe, al contrario, participar de su inteligencia y de su sensibilidad, demostrar que se les comprende, hablarles de lo que sienten, elogiar lo que dicen si se lo merecen, y hacerles notar que se les elogia con sinceridad y no por ser amable. Es preciso evitar conversaciones sobre temas insustanciales, discutir acaloradamente, pues siempre resulta inútil, nunca dar a entender que pretendemos tener más razón que todos los demás y, cuando sea posible, ceder con agrado el privilegio de tomar una decisión. Se debe conversar de temas naturales, sencillos y más o menos serios, de acuerdo a la manera de ser y a las inclinaciones de las personas que están con nosotros, nunca se les debe presionar para que estén de acuerdo con lo que decimos o para que nos den una contestación. Cuando se han satisfecho de esta forma las obligaciones que impone la cortesía, pueden ya expresarse los sentimientos y las ideas propias sin prevenciones ni testarudez, dejando entrever que se busca apoyo de la opinión de los que nos escuchan. Debe evitarse hablar mucho tiempo de uno mismo y ponerse de ejemplo constantemente. Nunca nos esforzaremos lo necesario para saber los gustos y las posibilidades de cultura de las personas con quienes hablamos, para así poder unirnos a las opiniones de los que tienen más talento y agregar nuestras ideas a las suyas, dando a entender, en lo posible, que se derivan de lo que él estaba diciendo. Es conveniente no agotar nunca los temas que se conversan y dejar algo pendiente para que los demás tengan en qué pensar y sobre qué opinar. Nunca se debe hablar con aire de autoridad, ni utilizar palabras o términos rebuscados. Si nuestras opiniones son razonables, debemos mantenerlas, pero buscando no herir los sentimientos de los demás, ni violentarnos por lo que nos repliquen. Resulta inadecuado adueñarse siempre de la conversación e insistir con frecuencia en los mismos temas. Se deben aceptar con deferencia todos los asuntos agradables que surjan, sin tratar después de querer llevarlos a lo que nos interesa a nosotros. Es conveniente tener presente que no en todas las conversaciones pueden decirse las mismas cosas y que no a todas las personas, por más honestas e inteligentes que sean, resultan adecuados iguales temas. Se debe elegir lo que puede decirse de acuerdo con las personas con las que estamos, e incluso debe escogerse también el momento de hacerlo, pues si conversar requiere de mucho arte, no menos lo exige el saber callarse. Hay silencios elocuentes que sirven para condenar o aprobar, hay silencios irónicos, burlones y respetuosos, hay una manera de ser, unos tonos de voz y unos modales que a menudo sirven para convertir en agradable lo que se estaba volviendo desagradable y para hacer delicado lo que estaba a punto de resultar algo vulgar en la conversación. El secreto para saber portarse bien en una conversación, le ha sido dado a muy pocas personas, incluso los mismos que escriben sobre modales y formas sociales suelen equivocarse en muchas ocasiones. La regla más segura, a lo que entiendo, es no tener ninguna que no pueda modificarse, y que es mejor mostrarse ligero que afectado en nuestras palabras, y, en fin, escuchar siempre a los demás, no hablar mucho y no empeñarse constantemente en tomar la palabra. 5. De la confianza.
Aunque la sinceridad y la confianza tengan relación entre sí, son, sin embargo, diferentes en varias cosas. La sinceridad es una forma de abrir el corazón mostrándonos tal como somos, es amor a la verdad y rechazo a simular, un deseo de librarse de los defectos y disminuirlos por el mérito de reconocerlos. La confianza no nos deja en tanta libertad, sus reglas son muy severas, requiere de prudencia y moderación, y no siempre tenemos la libertad para utilizarla. No se trata únicamente de nosotros, y nuestros intereses están por lo común mezclados con los intereses de los demás. También requiere de una gran rectitud para no descubrir la manera de ser de nuestros amigos en el momento en que nos descubrimos a nosotros mismos, y para no sacrificar su confianza con el fin de aumentar el valor de lo que revelamos. La confianza siempre resulta agradable a quien la recibe, es un tributo que damos a sus méritos, un depósito que se aventura a su fe, son prendas que conceden un derecho sobre nosotros y una forma de dependencia a la que nos sometemos por nuestra propia voluntad. No es mi intención destruir la confianza al decir esto, es necesaria entre las personas y es la que permite la vida en sociedad y la amistad. Solo trato de fijar sus límites y hacerla honesta y fiel. Quiero que sea siempre verdadera y prudente, que carezca de debilidad e intereses. Sin embargo, sé lo dificultoso que es fijar límites justos al recibir todo tipo de muestras de confianza de nuestros amigos y corresponderles de igual forma. Por lo común, uno se confía por vanidad, por el deseo de conversar, por atraernos la confianza de los demás y por el placer de intercambiar confidencias. Hay personas que pueden tener razón al confiar en nosotros, pero con las que no tenemos motivos para actuar de igual manera, y quedamos bien con ellas no divulgando sus secretos y haciéndoles una que otra ligera confidencia. Y hay otras cuya fidelidad no es muy conocida, que no nos ocultan nada, y en quienes podemos confiar por elección y por cariño. No debemos ocultarles a ellas nada de lo que nos importa, y siempre debemos decirles la verdad sobre nuestras cualidades y nuestros defectos, sin exagerar unas y disminuir otros, debemos tener el propósito de nunca hacerles confidencias a medias, pues siempre molestan al que las hace y nunca satisfacen a quien las recibe, y, además, así les damos información confusa sobre lo que queremos ocultarles, aumentamos su curiosidad, les otorgamos el derecho de que busquen la forma de saber más y de disponer de lo que se enteren sin mayor discreción. Más seguro y más honesto es no decir nada antes que callar cosas cuando ya se ha comenzado a hablar. Para lo que se confía se deben seguir otras reglas, cuanto más importantes sean, exigen mayor prudencia y fidelidad. Todo el mundo está de acuerdo en que el secreto debe ser inviolable, pero no todos están de acuerdo sobre la naturaleza e importancia del secreto. Por lo común, solo consultamos con nosotros mismos sobre lo que se debe decir y callar, pocos secretos persisten a través del tiempo y el escrúpulo de no revelarlos no dura siempre. Por ejemplo, tenemos unos amigos de los que conocemos su fidelidad, siempre nos hablan sin reservas y les correspondemos de igual forma, saben de nuestras costumbres y de nuestros intereses, están lo suficientemente cerca de nosotros para detectar el menor cambio que tengamos, pueden saber por otros que estamos comprometidos en no decir a nadie algo que se nos ha confiado, que no estamos en situación de poder decírselo a pesar de que ellos puedan tener algún interés especial en saberlo. Es un hecho que tenemos tanta confianza en ellos como en nosotros mismos, y, sin embargo, estamos ante la cruel disyuntiva de perder su amistad, que valoramos mucho, o de violar la fe que han puesto en nosotros al confiarnos un secreto. Este ejemplo es, sin duda, la prueba más dura de fidelidad que puede enfrentarse, pero, sin embargo, no debe hacer vacilar a una persona honesta, es el momento en que le está permitido darse preferencia sobre los demás. Su primer deber es, sin ninguna excusa, guardar el secreto que le confiaron sin tener en cuenta las consecuencias que puedan derivarse, debe no solo cuidar sus palabras y el tono que emplee, sino reprimir sus comentarios, no dejando transparentar en ningún caso, ni en sus palabras y sus gestos, algo que pueda conducir a la intuición de los otros a lo que él no debe decir. A menudo se requiere fuerza y prudencia para oponerlas a la tiranía de la mayor parte de nuestros amigos, que creen tener derechos sobre nuestra confianza y exigen saberlo todo de nosotros. Nunca se les debe permitir establecer estos derechos sin excepciones, existen ocasiones y circunstancias que no son de su jurisdicción, si se quejan, debemos aceptar sus quejas y tratar de justificarnos con amabilidad, pero si continúan con sus reclamos, es necesario sacrificar su amistad a nuestro deber y escoger entre dos males inevitables, sabiendo que uno se puede arreglar y el otro no tiene remedio. 6. Del amor y el mar.
Os que quisieron describirnos el amor y sus caprichos, lo compararon tantas veces y de tan diferentes maneras con el mar, que resulta difícil agregar algo nuevo a lo que ya se ha dicho. Nos han mostrado que tanto uno como el otro son inconstantes e infieles, que sus bienes y males resultan innumerables, que las más felices travesías están expuestas a miles de peligros, que las tempestades y los escollos siempre son peligrosos, y que se puede naufragar incluso en el momento de tocar puerto. Pero al exponer tantas esperanzas y tantos temores, olvidaron mostrarnos, creo, la relación existente entre un amor gastado, lánguido y próximo a su fin, con esas largas bonanzas y aburridas calmas que hay en las navegaciones. Se está cansado de un largo viaje y se desea finalizarlo, se ve la tierra pero no hay viento para llegar hasta ella, se está expuesto a variaciones en el clima, los malestares y la debilidad impiden tomar decisiones, el agua y los víveres escasean o se descomponen, se espera en vano auxilios lejanos, si tratamos de pescar, logramos uno que otro pez chico sin hallar ni alimento ni diversión, nos aburre lo que vemos, nos encerramos en los mismos pensamientos y nos hartamos de todo, se vive lamentando vivir, se desean motivaciones que nos liberen de este estado desfalleciente y apático, pero todo lo que se nos ocurre resulta irrelevante e inútil. 7. De los ejemplos. Cualquiera que sean las diferencias existentes entre los buenos y los malos ejemplos, se puede comprobar que tanto unos como otros produjeron igualmente los mismos efectos nocivos. Ni siquiera sé si los crímenes de Tiberio y de Nerón nos alejan más del vicio que lo que hacen los honrosos ejemplos de las grandes personalidades para acercarnos a la virtud. ¿Cuántos fanfarrones ha creado el valor de Alejandro? ¿Cuántos intentos contra la patria originó la gloria de César? ¿Cuántas virtudes terribles surgieron de Roma y Esparta? ¿Cuántos filósofos inoportunos imitaron a Diógenes? ¿Cuántos charlatanes a Cicerón? ¿Cuántos indiferentes y perezosos a Pomponio Ático? ¿Cuántos vengativos a Mario y Sila? ¿Cuántos voluptuosos a Lículo? ¿Cuántos libertinos a Antonio y Alcibíades? ¿Cuántos testarudos a Catón? Todos estos grandes originales han producido un número infinito de malas copias. Las virtudes son fronteras de los vicios, los ejemplos son a menudo guías que nos desorientan, y tan llenos estamos de engaños que igual utilizamos a cualquiera de ellos para seguir o alejarnos del camino de la virtud. 8. De la incertidumbre de los celos. Cuanto más hablamos de nuestros celos, más motivos se encuentran sobre lo que los hizo nacer. Las menores circunstancias los hacen cambiar, descubriendo siempre algo nuevo. Estas novedades obligan a reconsiderar, bajo otras apariencias, lo que ya creíamos bastante visto y muy analizado, buscamos aferrarnos a una evidencia, pero no nos convencemos totalmente. Lo más opuesto e incoherente se nos presenta al mismo tiempo, queremos odiar y queremos amar, pero amamos cuando se odia y odiamos cuando se ama. Se cree en todo y de todo se duda, y se siente vergüenza y despecho de haber creído y de haber dudado. Se intenta por todos los medios refrenar a la imaginación, pero siempre está dando vueltas alrededor nuestro. Los poetas deberían comparar los celos con el tormento de Sísifo, porque arrastramos, tan inútilmente como él, una roca por un camino en pendiente y de mucho peligro, se ve la cumbre de la montaña y nos esforzamos por llegar a ella, pero sabemos que nunca la alcanzaremos. No somos lo suficientemente felices para atrevernos a creer en lo que amamos ni lo necesariamente desgraciados para tener seguridad de lo que tememos, estamos sujetos a una eterna incertidumbre que nos presenta siempre, unos tras otros, bienes y males que se nos escapan. 9. Del amor y la vida. El amor es una imagen de nuestra vida, uno y otra están sujetos a las mismas alteraciones y a los mismos cambios. Durante la juventud, ambos se hallan colmados de felicidad y esperanza, se vive dichoso por ser joven y también porque se ama. Esta situación, tan agradable, nos lleva a desear otros bienes, y a esperar que estos sean más concretos. Ya no basta con subsistir, se quiere progresar y se buscan los medios para avanzar en la vida y consolidar nuestra posición, tratamos de conseguir protección de los poderosos y servir a sus intereses, y no podemos aceptar que otros aspiren a lo que nosotros pretendemos. Este esfuerzo obliga a mil cuidados y a mil pesares que se olvidan cuando alcanzamos nuestras metas, entonces todas nuestras pasiones se encuentran satisfechas y no se piensa que algún día podamos dejar de ser felices. Sin embargo, es raro que esta felicidad sea de larga duración, pues no le es posible conservar el encanto de la novedad, y no por lograr lo que habíamos deseado dejamos de tener otros deseos. Nos acostumbramos a todo lo que es nuestro,
Nuestros bienes no conservan para nosotros su mismo valor, ya no disfrutamos de ellos de la misma manera y cambiamos de manera de ser sin darnos cuenta de los cambios. Lo que es nuestro se convierte en parte de nosotros mismos, muchos sentiríamos perderlo, pero ya no somos sensibles al placer de su conservación. Nuestra felicidad ya no es plena y la buscamos en lugares distintos a los que antes habíamos ideado. Esta inconstancia involuntaria es producto del tiempo, que interviene, a pesar nuestro, en el amor y en la vida. Insensiblemente, cada día elimina en nosotros cierto aire de juventud y alegría, destruyendo los verdaderos encantos del amor y la vida, y nos lleva a adoptar actitudes ceremoniosas y complicar sus expresiones espontáneas. El amor, cuando llega a esta situación, ya no tiene valor por sí mismo y deben buscarse justificaciones ajenas a su naturaleza. En este momento el amor representa la madurez de la vida y se comienza a ver dónde concluirá. Pero se carece de la fuerza necesaria para terminarlo voluntariamente, y en este declinar del amor, como en la declinación de la vida, nadie prevé el hastío que aún queda por experimentar. Se vive aún para los males pero ya no para disfrutar de los placeres. Los celos, la desconfianza, el temor a aburrir, el miedo de ser abandonado, son sufrimientos que están vinculados a la vejez del amor, igual a las enfermedades que se encuentran en relación con una larga duración de la vida. Uno se siente vivo solo porque se siente enfermo, de la misma manera que uno se siente enamorado cuando comienzan a sufrirse todas las desdichas del amor. Y no se libera uno del aburrimiento que producen las relaciones demasiado largas, sino con el despecho y el disgusto de verse siempre limitado. En fin, de todas las decadencias, la del amor es la más insoportable. De la sensibilidad. Hay personas que poseen más inteligencia que sensibilidad, y otras que tienen más sensibilidad que inteligencia. Pero hay más variedad y capricho en la sensibilidad que en la inteligencia. La palabra sensibilidad tiene diversos significados y es fácil equivocarse. Existe una diferencia entre la sensibilidad que nos lleva hacia las cosas y la sensibilidad que nos hace conocer y discernir las cualidades de las cosas siguiendo sus reglas. Nos puede gustar la comedia, sin que tengamos la sensibilidad lo suficientemente fina y delicada para juzgarla bien, y se puede tener la sensibilidad conveniente para opinar sobre ella sin que nos gusten. Hay sensibilidades que nos acercan a lo que tenemos ante nosotros sin que nos demos cuenta, y otras que nos hacen conmover por la fuerza o la duración de las cosas. Hay personas que tienen una sensibilidad equivocada en todo, y otras que la tienen equivocada solo para ciertas cosas, pero que son justas y acertadas en lo que está dentro de sus posibilidades. Hay quienes tienen una sensibilidad muy particular que, a pesar de saberla errada, no dejan de aceptarla. También hay personas que tienen una sensibilidad insegura y ponen en manos del azar las decisiones, o actúan por ligereza o expresan alegría o tristeza de acuerdo a lo que los amigos digan. Pero hay otras que son esclavas decididas de su sensibilidad y respetan todo lo que ella les haga sentir. Algunos son sensibles a lo que es bueno y se mortifican ante lo que no lo es, sus apreciaciones son justas y precisas, explicando la razón de esto por su buen ánimo y su inteligencia. Hay personas que poseen un tipo de instinto, que no pueden explicarse, pero que siempre toman sus decisiones de la forma más acertada. Estos tienen más sensibilidad que inteligencia, pues su amor propio y su estado de ánimo no se imponen a sus intuiciones, para ellas todo es armonioso y posee idéntico cariz. Esta actitud los lleva a emitir juicios ingenuos sobre las cosas, pero teniendo una idea verdadera sobre lo que son. Sin embargo, hablando en términos generales, pocas personas poseen una sensibilidad estable e independiente de las opiniones de los demás, y la más de las veces actúan por costumbre, siguen modelos e imitan de otros lo que dicen sentir. Entre todas estas sensibilidades diferentes que hemos enumerado, es muy raro, casi imposible, encontrar una que sepa valorar cada cosa y sea capaz de abarcarlas en su totalidad. Nuestros conocimientos son en exceso limitados, y la buena disposición de nuestras cualidades, que nos llevan a juzgar con acierto, por lo común solo se manifiesta ante las cosas que no nos atañen de manera directa. Cuando se trata de nosotros, la sensibilidad no posee esa imparcialidad tan necesaria, las preocupaciones la alteran y lo que nos concierne adquiere diversos matices, pues nadie ve con los mismos ojos lo que le interesa y lo que ya no le importa. Nuestra sensibilidad se desliza por la pendiente del amor propio y del estado de ánimo, lo que nos da nuevos puntos de vista y nos obliga a enfrentar un número infinito de alteraciones e incertidumbres. Nuestra sensibilidad ya no es nuestra, no podemos disponer de ella,
se altera sin que lo queramos y nos presenta cada cosa desde tantos y tan diversos ángulos que al final ya no tenemos seguridad ni de lo que hemos visto ni de lo que sentimos. 11. De la semejanza del humano con los animales. Existen tantas diferentes especies de humanos como de animales, y los humanos son, respecto de otros humanos, lo que las diferentes especies de animales son entre sí. ¿Cuántos humanos hay que viven de sangre y la vida de sus semejantes, unos como tigres, siempre feroces y crueles, otros como leones, guardando cierta apariencia de generosidad, otros como osos, groseros y ávidos, otros como lobos, implacables y ladrones, otros como zorros, viviendo de su astucia y cuyo oficio es el engaño? ¿Cuántos hombres hay que parecen perros? Destruyen a los de su especie, cazan para dar placer al que los alimenta, siguen siempre a su amo o cuidan la casa, hay perros guardianes, que viven de su valor, se emplean en la guerra y en su coraje está su nobleza, hay otros encarnizados, que solo valen por su ferocidad, algunos son más o menos útiles, ladran con frecuencia y eventualmente muerden, también hay los que son del hortelano. Hay hasta perritos de hortelano. Hay monos y monas que gustan por sus modales, tienen gracias, pero al final hacen daño. Hay pavos reales que atraen por su belleza, disgustan con su canto y destrozan el lugar donde viven. Hay aves solo recomendables por su canto y su plumaje. ¿Cuántos loros que hablan sin cesar y no saben lo que dicen? ¿Cuántas urracas y cornejas que se domestican para robar? ¿Cuántos animales de rapiña? ¿Cuántas especies pacíficas y tranquilas que para lo único que sirven es para alimentar a otras? Hay gatos siempre al acecho, maliciosos y traicioneros, con arrumacos de terciopelo, víboras cuya lengua es venenosa y el resto de su cuerpo inútil, arañas, moscas, chinches y pulgas siempre molestos e inaguantables, sapos que horrorizan y que no tienen más que veneno, búhos que temen la luz. ¿Cuántos animales viven bajo tierra para sobrevivir? ¿Cuántos caballos utilizados para tantas cosas y que se abandonan cuando ya no son útiles? ¿Cuántos bueyes trabajando toda la vida para enriquecer a quien les impuso el yugo? ¿Cuántas cigarras que pasan su vida cantando, libres temerosas de todo, conejos que se asustan y sosiegan en un momento, cerdos viviendo en la crápula y entre basuras, patos amaestrados que traicionan a sus semejantes y los atraen a las redes, cuervos y buitres que solo viven de la carroña y la podredumbre? ¿Cuántas aves de paso que tan a menudo van de un país a otro, y que se exponen a tantos peligros para continuar viviendo? ¿Cuántas golondrinas siguiendo siempre el buen tiempo? ¿Cuántos grillos irreflexivos y ligeros? ¿Cuántas mariposas buscando el fuego que les quemará las alas? ¿Cuántas abejas que respetan a su reina y se mantienen con tanto orden y esfuerzo? ¿Cuántos zánganos, vagabundos y holgazanes, tratando de vivir a expensas de las abejas? ¿Cuántas hormigas cuya previsión y economía abastecen sus necesidades? ¿Cuántos cocodrilos que fingen llorar para devorar al que se conmueve con sus lágrimas? ¿Cuántos animales sometidos porque desconocen su fuerza? Todo lo que se ha descrito corresponde también al humano, que actúa con sus semejantes de la misma manera que los animales entre sí. 12. Del origen de las enfermedades. Uno se examina la naturaleza de las enfermedades, se comprobará que se originan en las pasiones y tristezas del espíritu. La Edad de Oro, que carecía de ellas, estaba exenta de enfermedades, la Edad de Plata que la siguió, conservó aún su pureza, la Edad de Bronce dio nacimiento a las pasiones y tristezas del espíritu, las cuales comenzaron a desarrollarse pero aún tenían la debilidad y ligereza de la infancia. Pero surgieron con la integridad de su fuerza y maldad en la Edad de Hierro, y al expandirse, gracias a su corrupción, impusieron su crueldad a todas las personas del mundo. La ambición originó las fiebres agudas y frenéticas, la envidia, la ictericia y el insomnio, la pereza, las abulias, parálisis y desmayos, la cólera, los ahogos, los sarpullidos de la sangre y las inflamaciones de pecho, el miedo, las palpitaciones del corazón y los síncopes, la vanidad, la locura, la avaricia, la tiña y la sarna, la tristeza, el escorbuto, la crueldad, el mal de piedra, la calumnia y los falsos testimonios, el sarampión, la viruela y la escarlatina, y a los celos se deben la gangrena, la peste y la rabia. Las desgracias imprevistas produjeron la apoplejía, los pleitos, la jaqueca y el delirio, las deudas, las fiebres éticas, el hastío del matrimonio, las cuartanas, y el tedio de los amantes que no se atreven a separarse,
Los vapores. Solo el amor ha hecho más estragos que todo el resto de males juntos, y nadie debe pretender describirlos, pero como también trajo consigo los mayores bienes de la vida, antes que hablar mal de él, mejor es callarse, pues se le debe temer y respetar siempre. 13. De lo falso. Es falso de diferentes maneras. Hay personas falsas que quieren parecer siempre lo que no son, hay otras, de más buena fe, que nacieron falsas, se engañan a sí mismas y no ven nunca las cosas como son. Las hay con la inteligencia recta y la sensibilidad falsa, otras tienen falsa la inteligencia y cierta rectitud en su sensibilidad, en fin, hay personas que no tienen falsa ni la inteligencia ni la sensibilidad, pero son excepcionales, pues hablando en términos generales, casi no hay nadie que no tenga algún tipo de falsedad en alguna parte de su ser. Lo que universaliza tanto a la falsedad, es que nuestras capacidades son inciertas y confusas, igual que nuestras apreciaciones, nunca se ven las cosas como en verdad son, se aprecian en mayor o menor grado de lo que en realidad valen, y no las relacionamos con nosotros según nos convendría y que sería lo más adecuado para nuestra situación y nuestras cualidades. Estos errores crean un número infinito de falsedades en la sensibilidad e inteligencia. El amor propio es halagado por todo lo que se le presenta con apariencia de bondad, pero como existen diversas clases de bienes que seducen a la vanidad o al temperamento, es por costumbre o por comodidad que se aceptan, o porque así lo hace la mayoría de personas, sin tomar en consideración que un mismo sentimiento no puede ser aceptado por cualquier persona, y que es necesario vincularse a él con mayor o menor fuerza, de acuerdo a la conveniencia que ofrezca. Mayor es el temor de mostrarse falso en la sensibilidad y en la inteligencia. Las personas honestas deben aprobar sin preocupaciones lo que merece ser aprobado, seguir lo que tiene que ser seguido, y no jactarse nunca de nada, pero para ello es necesario un gran equilibrio y gran rectitud, saber discernir lo que es bueno en general y lo que solo lo es para nosotros, y seguir con toda la razón a su lado la inclinación natural que conduce hacia las cosas que agradan. Si las personas solo quisiesen sobresalir por sus propios talentos y por cumplir con sus obligaciones, nada habría de falso en su sensibilidad ni en su conducta, se mostrarían tal como son, juzgarían las cosas con sus propias capacidades y las aceptarían por razonamiento, habría equilibrio entre sus puntos de vista y sus sentimientos, su sensibilidad sería auténtica, nacería en ellos y no de los demás, y la acatarían por elección y no por costumbre o azar. Si se es falso al aprobar lo que no debe aprobarse, no se es menos falso, la mayoría de las veces, por el deseo de imponerse con cualidades que son buenas en sí mismas, pero que no nos pertenecen. Un magistrado es falso cuando se jacta de ser valiente, aunque pueda ser osado en ciertas circunstancias, debe parecer firme y seguro en las sublevaciones que tenga la obligación de reprimir, pero resultaría falso y ridículo si tuviera que batirse en un duelo. Una mujer puede interesarse por la ciencia, pero no le conviene indistintamente cualquier ciencia, y su empeño por cierto tipo de ciencia siempre resulta falso y nunca le conviene. Es necesario que la razón y el sentido común valoricen las cosas y lleven a nuestra sensibilidad a darles el rango que merecen y nos conviene, pero casi todas personas se engañan en estas valoraciones y en el rango que les atribuyen, y hay falsedad en estos errores. Los más grandes reyes son los que se equivocan con más frecuencia, quieren superar a todos en valor, sabiduría, amabilidad y en otras 1000 cualidades que todo el mundo tiene derecho a pretender, pero esta sensibilidad que los motiva a querer superar a los demás, puede ser falsa cuando es llevada demasiado lejos. Sus finalidades deben tener otros objetivos, podrían imitar a Alejandro, que no quiso participar en una carrera si no era contra otros reyes, y recordar que solo por cualidades propias de la realeza es posible compararse. Por muy valiente que sea un rey, por muy sabio y agradable que se muestre, siempre hallará un número infinito de personas con esas mismas cualidades y tan ventajosamente como él, y el deseo de superarlas parecerá falso y muchas veces imposible de cumplir, pero si se interesa por sus verdaderos deberes, si es magnánimo, gran capitán y gran político, si es justo, clemente y liberal, si es bondadoso con sus súbditos, si aspira a la gloria y a la paz de su estado, solamente en otros reyes encontrará rivales para enfrentar, nada habrá en tal propósito que no sea verdadero y grandioso, y el deseo de superar a todos no tendrá nada de falso. Esta comparación es digna de un rey, y es la verdadera gloria a la que debe aspirar. 14. De la naturaleza y la suerte. Parece que la suerte, tan tornadiza y caprichosa como es, renuncia a sus cambios y caprichos para obrar de acuerdo con la naturaleza, y ambas, de vez en cuando,
se ponen de acuerdo para hacer hombres extraordinarios y singulares que sirven de modelo a la posteridad. La naturaleza se ocupa de proporcionar las cualidades, la suerte de activarlas y mostrarlas con la luz y la proporción que conviene a sus fines. Se podría decir que imitan el método de los grandes pintores para darnos cuadros perfectos de lo que quieren representar. Eligen a una persona y siguen el plan que se han propuesto, disponen del nacimiento y de la educación, de las cualidades naturales y adquiridas, del tiempo, de las ocasiones, de los amigos y enemigos, resaltan virtudes y vicios, acciones afortunadas y desgraciadas, unen pequeñas circunstancias a otras más grandes y saben presentarles con tal arte, que los actos de esas personas y sus motivos se nos aparecen siempre con la figura y los colores que la naturaleza y la suerte quieren darles. Qué cúmulo de extraordinarias cualidades se reunieron en la persona de Alejandro para mostrarlo al mundo como modelo de nobleza del alma y de grandeza en valor. Si se examina su nacimiento ilustre, su educación, su juventud, su belleza, su complexión magnífica, la extensión y capacidad de su inteligencia para la guerra y las ciencias, sus virtudes, y hasta sus defectos, y el pequeño número de sus tropas, el formidable poder de sus enemigos, la corta duración de una vida tan hermosa, su muerte y la calidad de sus sucesores, no se comprueba la intervención y el esfuerzo de la naturaleza y de la fortuna para dar a una misma persona una cantidad infinita de diversas cualidades y circunstancias. No ve el particular cuidado que se tomaron para coordinar tan extraordinarios acontecimientos y situar cada uno en el momento adecuado para así poder crear el modelo de joven conquistador, más grande aún por sus cualidades personales que por la dimensión de sus conquistas. Si se considera de qué modo la naturaleza y la suerte nos muestran a César. ¿Acaso no se comprueba que han seguido un plan diferente aunque le otorgaran tanto valor, clemencia y liberalidad, tantas cualidades militares, tanta penetración, tanta claridad de inteligencia y de costumbres, tanta elocuencia, tantos dones físicos, y tanta genialidad para la paz y para la guerra? ¿No se ve acaso que la naturaleza y la suerte estuvieron mucho tiempo combinando y poniendo en práctica todos esos extraordinarios talentos, y que no obligaron a César a servirse de ellos contra su patria, pues lo que querían era dejarnos el modelo del hombre más grande del mundo y del más célebre usurpador? Ellas le hicieron nacer en una república dueña del universo, afirmada y sostenida por los más grandes hombres que ella jamás había producido. La misma suerte es la que elige entre ellos los más ilustres, los más fuertes y más temibles para hacerlos sus enemigos, lo reúne durante algún tiempo con los de mayor respeto para que lo ayuden en su engrandecimiento, y después los deslumbra y los ciega hasta el punto de aprobar una guerra que lo llevará a él hasta el poder absoluto. ¿Cuántos obstáculos lo ayudaron a vencer? ¿De cuántos peligros lo salvaron en mar y tierra, sin que nunca haya sido herido? ¿Con qué perseverancia sostuvo la suerte los fines de César y destruyó los de Pompeyo? ¿Con qué empeño dispuso del pueblo romano, tan poderoso, orgulloso y celoso de su libertad, para que aceptara someterse al poder de una sola persona? ¿No utilizó también las circunstancias de su muerte para hacerla concordar con las de su vida? Tantos augurios de los adivinos, tantos prodigios, tantos avisos de su mujer y sus amigos no pueden protegerlo, y la suerte elige el día en que va a ser coronado en el Senado para que lo asesinen los mismos que él salvó y entre los que se encuentra un hombre al que él mismo le dio la vida. Este acuerdo entre la naturaleza y la suerte no se dio nunca con más relieve que en la persona de Catón, y parece que ambas se esforzaron en otorgar a un solo hombre no solo las virtudes de la antigua Roma, sino también en enfrentarlas directamente a las virtudes de César, para así mostrar que con igual inteligencia y valor, el afán de gloria conduce a uno a ser usurpador, y al otro a ser un modelo del ciudadano perfecto. Mi intención no es hacer aquí el paralelo de estos dos grandes hombres después de todo lo que ya se ha escrito sobre ellos, solamente diré que por muy grandes e ilustres que nos parezcan, la naturaleza y la suerte no hubieran podido mostrar todas sus cualidades en el momento conveniente para hacerlas brillar, si no se les hubiese ocurrido oponer a Catón y a César. Era necesario que nacieran al mismo tiempo, en la misma república, que fueran diferentes por sus costumbres y por sus capacidades, que resultaran enemigos por los intereses de la patria y por sus intereses domésticos, uno, grandioso en sus proyectos y con una ambición sin límites, el otro, austero y sometido a las leyes de Roma e idólatra de la libertad, los dos célebres por virtudes que los revelaban en sus mejores aspectos, y más célebres aún, si me atrevo a decirlo, por la oposición que la suerte y la naturaleza interpusieron entre ellos. ¿Qué orden, qué consecuencia, qué economía de circunstancias en la vida y en la muerte de Catón?
El mismo final de la República ha servido al cuadro que la suerte quiso dar de este gran hombre, al acabar con su vida la libertad de su patria. Si dejamos los ejemplos de los siglos pasados para llegar a los del presente, se encontrará que la naturaleza y la suerte han conservado la misma unión a que me he referido para enseñarnos modelos diferentes de dos hombres consumados en el arte del mando. Vemos disputar al señor de Condé y al señor de Turena por la gloria de las armas, y merecer, por un número infinito de acciones brillantes, la reputación que tienen. Parecen de valor y experiencia semejantes, infatigables de cuerpo y alma, actúan juntos y por separado, y alguna vez, incluso frente a frente, se les ve afortunados y desafortunados en diversas etapas de la guerra, logrando el triunfo por su conducta y valor, y siendo aún más grandes en la desgracia. Los dos salvan al Estado, los dos contribuyen a destruirlo, y emplean el mismo talento por caminos diferentes. El señor de Turena sigue sus planes con mayor orden y menor vivacidad, con un valor moderado y en proporción a lo que debe enfrentar. El señor de Condé, inimitable en el modo de ver y ejecutar las hazañas más grandiosas, llevado por la superioridad de su genio, que parece someter a los acontecimientos para que contribuyan a su gloria. La debilidad de los ejércitos asumando en las últimas campañas, y el poderío de los enemigos que enfrentaban, han suministrado a ambos nuevas ocasiones para revelar sus virtudes y reparar con sus méritos todo lo que les faltaba para sostener la guerra. Incluso la muerte del señor de Turena, tan adecuada a una vida tan hermosa, acompañada de circunstancias singulares y acaecida en un importante momento, no se presenta como un efecto del temor e incertidumbre de la suerte, que no se atrevía a decidir por su cuenta el destino de Francia y del imperio. La misma suerte que retira del mando de los ejércitos al señor de Condé, con motivo de su mala salud y en un momento en que debería acabar con tantas cosas pendientes. No es una demostración de su unión con la naturaleza para mostrarnos a ese hombre en su vida privada, ejercitándose en virtudes domésticas y sostenido por su propia gloria. ¿Y acaso brilla menos en su retiro de la vida militar que en medio de sus victorias? 15. De las coquetas y los viejos. Es difícil explicar la sensibilidad en general, mas deberá ser explicada la sensibilidad de las mujeres coquetas. Se puede decir, sin embargo, que el deseo de agradar se extiende por lo general a todo lo que puede halagar su vanidad, y que no encuentran nada que sea indigno de sus conquistas. Pero la más incomprensible de todas sus inclinaciones, es, a mi manera de ver, la que tienen por los viejos que fueron buenos amantes. Esta inclinación resulta demasiado extraña, pero existen tantos ejemplos de ella, que debe indagarse la causa de este sentimiento que es al mismo tiempo tan común y tan contrario a la opinión que se tiene de las mujeres. Dejo a los filósofos decidir si es una amabilidad caritativa de la naturaleza, que busca consolar a los viejos de sus miserias y les da el apoyo de las coquetas, por la misma decisión por las que concede a las orugas al declinar de sus vidas y las transforma en mariposas, pero, sin incursionar en los secretos de la física, es posible, creo, buscar motivaciones más sensibles de esa depravada inclinación de las coquetas por los viejos. La explicación más evidente es que ellas aman los milagros, y no hay ninguno que pueda conmover más su vanidad que resucitar a un muerto. Sienten placer de atarlo a su carro para aumentar sus triunfos, sin que por ello disminuya su reputación. Al contrario, un viejo es un buen adorno entre los seguidores de una coqueta, y parece tan adecuado a su juego como en otro tiempo lo eran los enanos en el Amadís. No hay esclavo más cómodo y más útil. Parecen buenas y serias mujeres al mantener amistad con quien no puede dañarlas, él elogiará sus méritos, aumentará la confianza de los maridos y se hará responsable de la buena conducta de las esposas. Si es persona de riqueza, obtienen de él miles de regalos y lo introducen en todos los intereses y necesidades de la casa. Si él escucha rumores sobre auténticos amoríos, se niega a creerlos y los combate asegurando que el mundo es maldiciente, juzga por su propia experiencia las dificultades que existen para alcanzar el corazón de tan buena mujer, y cuantas más gracias y favores le hacen comprar, es más discreto y fiel. Su propio interés lo compromete al silencio, teme siempre ser abandonado y se siente demasiado dichoso por ser soportado. Con facilidad se convence de que lo aman, ya que se le elige contra todas las apariencias, y cree que es un privilegio por sus pasados méritos y agradece al amor por acordarse de él en todas las épocas de su vida. La coqueta, por su parte, no desea incumplir con lo prometido, le asegura que siempre se sintió conmovida por sus galanterías y que nunca hubiera amado de no haberlo conocido, le ruega que no sea celoso y que confíe en ella, le confiesa su placer en la vida social y en alternar con personas honestas,
y le indica la conveniencia de agradar a diversos galanes a la vez, para evitar así que se note que lo trata a él de un modo distinto a los demás. Le dice que si a veces al hablar con otros se burla de él, es solo por el placer de nombrarlo a menudo o para ocultar mejor sus verdaderos sentimientos, porque, después de todo, él es el dueño de sus actos, que solo en su compañía se siente feliz y que no le importa gran cosa a los demás. Asuntos con tal de que él la ame siempre. Que el viejo no se calma al escuchar tan convincentes razones que tantas veces lo engañaron cuando era joven y apuesto. Pero, para su desgracia, olvida con facilidad que ya no es ni una cosa ni otra, y esta debilidad es, de todas, la más común en las personas viejas que fueron amadas en su juventud. No sé si este engaño es preferible a conocer la verdad, al menos las coquetas los soportan, los divierten, y les hacen olvidar el espectáculo de sus propias miserias, y el ridículo en que caen, es muchas veces para ellos un mal menor en comparación con los sufrimientos y la apatía de una vida triste y solitaria. 16. De las diferencias de la inteligencia. Aunque todas las cualidades de la inteligencia se puedan encontrar en una persona de inteligencia superior, algunas de ellas poseen caracteres que les son propios y particulares, su capacidad no tiene límites, actúa ante cualquier cosa con igual y la misma intensidad, discierne los objetos lejanos como si estuvieran cerca, comprende e imagina las cosas más grandes, y ve y conoce las más pequeñas, sus pensamientos son elevados, de amplio alcance, justos e inteligibles, nada escapa a su penetración, que le permite descubrir la verdad a través de las oscuridades que la ocultan a los demás. Pero muchas veces estas grandes cualidades no impiden que la inteligencia parezca pequeña y débil cuando el capricho la domina. Una inteligencia noble piensa siempre con nobleza, le resulta fácil crear cosas claras y naturales, las expone en su más bello aspecto, las reviste con las galas que les conviene, penetra en la sensibilidad de los demás, recorta de sus pensamientos lo que es inútil o puede desagradar. Una inteligencia diestra, de ingenio fácil y amable, sabe evitar y superar las dificultades, se adapta sin problemas a lo que quiere, conoce y sigue la inteligencia y la manera de ser de quienes trata, y al preocuparse por los intereses ajenos, progresa y favorece a los suyos. Una alta inteligencia ve todas las cosas tal como deben ser vistas, las estima en su justo valor, las sitúa en el campo que le es más ventajoso, y mantiene con firmeza sus ideas porque conoce toda la fuerza y toda la razón que poseen. Existen diferencias entre los diversos tipos de inteligencia, unas personas tienen un tipo de inteligencia apta para lo práctico y otras para los negocios, alguna gente entiende de negocios pero sin tener por ellos un interés particular, existen personas con inteligencia clara para todo aquello en lo que no se encuentran involucradas y que son absolutamente desacertadas en lo que les interesa de forma directa, otras, al contrario, tienen una capacidad ilimitada en lo que les concierne vivamente. Y saben sacar ventaja de todo en lo que intervienen. Se puede tener una inteligencia de carácter muy serio y, sin embargo, decir cosas amables y divertidas, es un tipo de inteligencia que sería conveniente que se generalizara a cualquier edad de la vida. Los jóvenes, por lo común, poseen una inteligencia jovial y burlona, sin profundidad, lo que los convierte muchas veces en impertinentes. Nada es más difícil que tratar continuamente de ser gracioso, pues lo que algunas veces merece reconocimiento, en otras no se expone a la vergüenza de molestarlos porque no se encuentren en humor para bromas. La capacidad de ironía es una de las más desagradables y peligrosas cualidades de la inteligencia, agrada al ser delicada, pero siempre se teme a los que la emplean con frecuencia. Las bromas pueden permitirse siempre y cuando no tengan malignidad y si se hacen en presencia de todos los embromados. Es difícil tener una inteligencia burlona sin tratar de ser siempre gracioso o sin inclinarse a las burlas continuas, es necesario un gran dominio para saber emplear la burla sin caer en ninguno de esos extremos. La ironía es una manera de reírse que llena la inteligencia y le permite ver lo ridículo de las cosas que enfrenta, la manera de ser agrega a ella, de acuerdo al humor que se tenga, mayor o menor cantidad de amabilidad o de aspereza. Hay maneras delicadas y halagadoras de ironizar que solo tocan los defectos que las personas no tienen mayor dificultad en confesar, que saben disfrazar los elogios con apariencia de censura y que descubren en sus comentarios lo que hay de positivo en la persona de la que se ocupan aunque ella trate de negarlo. Una inteligencia fina y una inteligencia maliciosa son diferentes. La primera siempre es agradable, es penetrante, piensa cosas delicadas y ve hasta los detalles más imperceptibles. Una maliciosa no va nunca en línea recta, busca atajos e indirectas para obtener sus fines,
aunque sean descubiertos a la larga, se hagan temer y por lo general no conduzcan a grandes logros. Existen también algunas diferencias entre una inteligencia fogosa y una inteligencia brillante. Una fogosa va más lejos y con mayor rapidez, una brillante tiene vivacidad, es agradable y muy precisa. Una inteligencia amable se manifiesta sin brusquedades, con un aire fácil y complaciente, y resulta muy agradable si no cae en la insipidez. Una inteligencia ordenada y detallista trabaja con reglas determinadas ante todo lo que se presenta ante ella. Esta cualidad, sin embargo, la reduce por lo común a cosas pequeñas, lo cual no quiere decir que sea incompatible con los grandes proyectos y, de aplicarse bien, el orden y la búsqueda del detalle, es capaz de elevarse muy por encima de todos los otros tipos de inteligencia. Se ha abusado mucho de la calificación de inteligencia noble, y a pesar de lo que se acaba de decir de sus cualidades, se ha acostumbrado dar ese calificativo a un número infinito de malos poetas y aburridos escritores, dando como resultado que se emplee, en su forma corriente, para ridiculizar a la gente antes que para elogiarla. Aunque existan diferentes palabras que se aplican a la inteligencia y que parecen decir la misma cosa, el tono de voz y la manera de pronunciar señalan la diferencia, pero como los tonos de voz y las maneras de pronunciar no se pueden describir, no me detendré en detallar lo que resulta imposible de explicar bien. El uso común lo aclara bastante, al decir que una persona es inteligente, que es muy inteligente o que tiene una inteligencia precisa, solo el tono de voz y la forma de pronunciar indican las diferencias entre estas expresiones que en el papel parecen semejantes, pero que hacen referencia a diferentes clases de inteligencia. También suele decirse que una persona tiene una sola clase de inteligencia o que tiene toda clase de inteligencia o que solo tiene algunas clases de inteligencia. Se puede ser tonto siendo inteligente y no ser tonto aunque se tenga poca inteligencia. Tener mucha inteligencia es un término equívoco, puede abarcar todos los tipos de inteligencia que acabo de señalar, pero también no indicará ninguna. Algunas veces es posible mostrar inteligencia en lo que se dice sin que por ello se demuestre de igual manera en la forma de actuar. Se puede tener inteligencia pero que sea muy limitada, una inteligencia puede ser apta para ciertas cosas y no serlo para otras, también es posible tener mucha inteligencia y que no sirva para nada, y no es raro que se tenga mucha inteligencia y que esto moleste a los demás. Sin embargo, puede decirse que a menudo la inteligencia solo sirve para agradar en las conversaciones. Aunque los resultados de la inteligencia sean infinitos, se puede, me parece, clasificarlas de esta manera. Hay cosas tan bellas que todo el mundo es capaz de ver y sentir su belleza, hay otras que son bellas pero aburren, otras son bellas y todo el mundo lo cree y las admira aunque sin que se sepa el motivo, algunas con tan finas y delicadas que poca gente es capaz de valorarla en la plenitud de su belleza, y hay otras que no son perfectas, pero se manifiestan con tanto esplendor y son apoyadas con tan simpáticos razonamientos, que solo por eso merecen ser admiradas. 17. De la inconstancia. O pretendo justificar aquí la inconstancia en general, y menos aún a la que proviene solo de la ligereza, pero tampoco es justo imputarle todos los cambios. En el amor. Hay en él, una primera flor de dicha y viveza que se marchita insensiblemente, igual que la de los frutos. No es culpa de las personas, es un defecto del tiempo. Al principio, la presencia atrae, los sentimientos son correspondidos, se busca la dulzura y el placer, se busca complacer a quien nos complace y se demuestra que se le da un valor infinito a quien amamos, pero con el paso del tiempo no se siente lo que se creía sentir para siempre, el entusiasmo ya no existe, la atracción de la novedad desaparece, la belleza, que tanto interviene en el amor, disminuye o ya no hace la misma impresión. La palabra amor se mantiene, pero las personas que lo vivieron ya no son las mismas ni disfrutan de iguales sentimientos, aunque continúen actuando como si se amaran por los compromisos del honor, la costumbre y por no estar convencidos de la pertinencia de un cambio. ¿Cuántas personas se hubieran empezado a amar si se hubieran visto tal como serían con el transcurso de los años? Pero también, ¿cuántas personas se separarían si volvieran a mirarse como lo hicieron la primera vez? El orgullo, que casi siempre domina nuestros gustos y que nunca se sacia, se vería halagado incesantemente por algún nuevo placer, pero la constancia perdería su mérito, no participaría en tan agradable unión, los favores del momento tendrían idéntica gracia que los primeros, sin que el recuerdo agregue en ellos alguna diferencia, incluso la inconstancia se desconocería, ya que se amaría con el mismo placer al tenerse siempre los mismos motivos para amar. Los cambios que se dan en la amistad responden, poco más o menos, a causas similares a los del amor.
Sus reglas tienen mucha relación. Si el amor da mayor alegría y placer, la amistad debe ser más equilibrada y seria y no perdonar nada. Pero el tiempo, que altera al humor y a los intereses, destruye a ambos casi de la misma forma. Son demasiado débiles las personas y muy volubles para mantener durante largo tiempo el peso de la amistad. La antigüedad suministró muchos ejemplos notables, pero en la época actual se puede afirmar que tiene mayores posibilidades encontrar un amor verdadero que una verdadera amistad. 18. Del retiro. Comprometería a un discurso demasiado largo si tratara aquí, de forma detallada, todas las razones naturales que llevan a las personas de edad a retirarse del trato con el mundo, las modificaciones del carácter, del cuerpo, y la debilidad de los órganos los conducen insensiblemente, como a la mayoría de los animales, a alejarse del trato con sus semejantes. El orgullo, que es inseparable del amor propio, lo justifica con cierta razón, ya no pueden ser elogiados por diversos motivos que halagan a los demás, la experiencia les ha enseñado el valor de todo lo que las personas desean en su juventud y la imposibilidad de disfrutar de ello por más tiempo, se les han cerrado los diversos caminos que se abren a los jóvenes para obtener grandezas, placeres, reputación y todo lo que lleva a la distinción de las personas, ya sea por su suerte, por su manera de comportarse, por la envidia e injusticia de los demás. El camino para destacarse es demasiado lento y penoso cuando uno se ha extraviado una vez, las dificultades parecen insuperables y la edad ya no permite aspirar a ello. También se vuelven insensibles a la amistad, no solo porque jamás tuvieron una verdadera, sino porque han visto morir a un gran número de amigos que no tuvieron tiempo ni ocasiones de faltar a la amistad, y esto los lleva a convencerse de que ellos habrían sido mejores amigos que los que aún viven. Ya no disfrutan de los tempranos intereses que llenaron su imaginación, no disfrutan casi de las satisfacciones que da la gloria, pues la que adquirieron ya está marchita por el tiempo y, además, es común que las personas pierdan al envejecer la que ganaron antes que aumentarla. Cada día que pasa les quita una parte de sí mismos, ya no tienen vida suficiente para gozar de lo que poseen, delante de ellos solo contemplan penas, enfermedades y humillaciones, todo lo han visto y ya nada puede tener la gracia de la novedad. El tiempo los aleja imperceptiblemente del lugar desde donde conviene ver los objetos y desde donde estos deben ser vistos. Aun a los más afortunados se les soporta, a los demás se les desprecia, su única posibilidad acertada es ocultar al mundo lo que quizá mostraron en exceso. En ese momento, la sensibilidad, desengañada de inútiles deseos, se interesa por actividades mudas e insensibles, la arquitectura, la agricultura, la administración metódica, el estudio, todo lo que puede estar sometido a voluntad, a lo que de acuerdo con el estado de ánimo los lleva a acercarse o alejarse de ellas, pues son dueños de sus deseos y de sus ocupaciones, todo lo que buscan puede ser dominado por ellos, y al independizarse de la dependencia del mundo, hacen depender todo de ellos. Los más inteligentes saben emplear con provecho el tiempo que les queda, y no teniendo en la vida más que una mínima participación, tratan de ser dignos de otra mejor. Los demás solo se tienen a ellos mismos como testigos de sus miserias, sus propios malestares los divierten, la menor tranquilidad la equiparan con la felicidad, la naturaleza, desfalleciente y más juiciosa que ellos, les elimina muchas veces la vergüenza de desear. En resumen, se olvidan del mundo que tan dispuesto se halla a olvidarlos. Hasta su misma vanidad encuentra consuelo en el retiro, y con muchas molestias, incertidumbres y debilidades, ya sea por piedad con ellos mismos, por razonamientos, y por costumbre la mayoría de las veces, se resignan a una vida insípida y desalentada. 19. De los acontecimientos de este siglo. A historia, que nos enseña lo que sucede en el mundo, consigna sin diferencias los grandes acontecimientos y los mediocres, a menudo, esta confusión de objetos impide discernir con la atención necesaria los hechos extraordinarios que se encuentran contenidos en cada siglo. Este, en el que vivimos, ha producido, en mi entender, acontecimientos más singulares que los siglos precedentes. He querido referirme a algunos de ellos para destacarlos ante las personas que deseen reflexionar sobre ellos. María de Médicis, reina de Francia, mujer de Enrique el Grande, fue madre del rey Luis XIII, de Gastón, señor de Francia, de la reina de España, de la duquesa de Saboya y de la reina de Inglaterra, fue regente en Francia y gobernó al rey, su hijo, y el reino de él durante varios años. Elevó a Armand de Richelieu a la dignidad de cardenal, lo hizo primer ministro, dueño del Estado y de la mente del rey.
Poseía pocas virtudes y pocos defectos que la hiciesen temer, y, sin embargo, a pesar de tanto brillo y grandezas, esta princesa, viuda de Enrique IV, madre de tantos reyes, fue hecha prisionera por el rey, su hijo, y por la camarilla del cardenal Richelieu, que le debía su suerte. Fue abandonada por todos sus hijos, que eran reyes, que no se atrevieron a darle refugio en sus reinos, y murió en la miseria y casi de hambre en Colonia, después de ser perseguida durante 10 años. Ange de Joyeuse, duque y par, mariscal de Francia y almirante, joven, rico, galante y dichoso, abandonó todas estas ventajas para ser capuchino. Después de algunos años, sus responsabilidades con el reino lo llamaron al mundo, el Papa lo dispensó de sus votos y le ordenó aceptar el mando de los ejércitos del rey contra los hugonotes. 4 años permaneció en este cargo, dejándose arrastrar por las mismas pasiones que lo agitaron en su juventud. Terminada la guerra, renunció por segunda vez al mundo, volviendo a tomar el hábito de capuchino, vivió durante largo tiempo una vida santa y religiosa, pero la vanidad, de la que logró triunfar en medio de las grandezas, lo derrotó en el claustro, fue elegido prelado ordinario del convento de París y, habiendo sido discutida su elección por algunos religiosos, se expuso no solo a ir a pie a Roma en avanzada edad, además de otras incomodidades propias de tan penoso viaje, sino que al encontrar a su regreso la misma oposición de los religiosos, viajó por segunda vez a Roma para defender de nuevo unos intereses tan poco dignos de él, murió en el camino, de fatiga, de disgusto y de vejez. 3 portugueses de alcurnia, seguidos por 17 amigos, empezaron la revolución de Portugal y de las Indias que de él dependen, sin ponerse de acuerdo con los pueblos ni con los países extranjeros, y sin estar en combinación con las plazas militares. Este pequeño número de conjurados tomó posesión del Palacio de Lisboa, expulsando a la viuda de Mantua, nombrada regente por el rey de España y logrando que se levantase todo el reino. En este desorden solo murió Vasconcelos, ministro de España, y 2 de sus criados. La revolución se hizo para favorecer al duque de Braganza, pero sin que él participara, fue nombrado rey contra su voluntad, y fue el único en Portugal que se opuso a su nombramiento. Reinó durante 14 años sin tener mayor grandeza o méritos. Murió en su cama y dejó a sus hijos el reino pacificado. El cardenal Richelieu fue dueño absoluto de Francia durante el reinado de un rey que lo dejaba gobernar pero sin atreverse a confiarle su propia persona. El cardenal tenía las mismas desconfianzas para el rey, y evitaba visitarlo por miedo a exponer su vida o su libertad. A pesar de esto, el rey sacrificó a Cinq Mars, su favorito, a la venganza del cardenal, y aceptó que se le ejecutara en el cadalso. Cuando murió el cardenal en su cama, dejó dispuesto en su testamento los cargos y dignidades del Estado, obligando al rey, cuando mayor era su odio y sus sospechas, a cumplir ciegamente sus órdenes después de muerto tal como hizo durante su vida. Alfonso, rey de Portugal, hijo del duque de Braganza, de quien acabo de hablar, se casó en Francia con la hija del duque de Nemours, joven, sin bienes y sin protección. Poco tiempo después esta princesa tuvo la idea de derrocar a su marido, el rey, lo hizo arrestar en Lisboa, y las mismas tropas que un día lo cuidaban como rey, al día siguiente lo cuidaron como prisionero, fue encerrado en una isla de su propio reino, no le quitaron la vida ni su título de rey. El príncipe de Portugal, su hermano, se casó con la reina, ella conserva aún su título de reina, pero da al príncipe, su marido, toda la autoridad del gobierno, pero sin otorgarle el título de rey. En la actualidad disfruta del éxito de un acto tan extraordinario, en paz con los españoles y sin guerra civil en el reino. Un vendedor de hortalizas llamado Masaniello, hizo sublevarse al pueblo de Nápoles y, a pesar del poderío español, usurpó la autoridad real, dispuso soberanamente de la vida, la libertad y los bienes de todos los que le parecían sospechosos, se adueñó de las aduanas, les confiscó su dinero y sus muebles a los prohispánicos, e hizo quemar públicamente todas esas inmensas riquezas en el centro de la ciudad, sin que uno solo de los que formaban aquella muchedumbre revuelta y confusa se aprovechase de unos bienes que pensaban mal adquiridos. Este milagro no duró más que 15 días y concluyó con otro milagro, el mismo Masaniello, que realizó tan grandes cosas con tanta suerte, gloria y capacidad, perdió súbitamente la razón, y murió loco frenético en menos de 24 horas. La reina de Suecia, en paz dentro de su reino y con sus vecinos, amada por sus súbditos, respetada por los extranjeros, joven y sin devoción,
abandonó voluntariamente su reino para tener una vida privada. El rey de Polonia, de la misma casa que la reina de Suecia, abdicó de su trono solo por el cansancio de ser rey. Un teniente de infantería, sin nombre y sin méritos, comenzó a darse a conocer en los desórdenes de Inglaterra a la edad de 45 años. Destituyó al rey legítimo, bueno, justo, amable, valiente y liberal, le hizo cortar la cabeza por un decreto del Parlamento, cambió la monarquía en república, fue dueño de Inglaterra durante 10 años, y fue más temido en el extranjero y en su propio país que todos los reyes anteriores. Murió tranquilamente y en plena posesión de todo el poder del reino. Los holandeses se sacudieron el yugo de la dominación española, formaron una poderosa república y estuvieron en guerra durante 100 años contra sus reyes legítimos a fin de conservar su libertad. Tan grandes hechos se los deben a la conducta y valor de los príncipes de Orange, de los que, sin embargo, siempre temieron su ambición y les limitaron el poder. Actualmente, esta república, tan celosa de su libertad, concedió al actual príncipe de Orange, a pesar de su escasa experiencia y lamentable participación en la guerra, lo que negaron a sus padres, no se limitaron a rodearlo de sus antiguas riquezas, sirvo lo situaron en una posición que le puede permitir proclamarse rey de Holanda, y aceptaron despedazar al único hombre que representaba la libertad pública. El poderío español, tan extendido y temible para todos los reyes del mundo, encuentra hoy su principal apoyo en sus súbditos rebeldes, y se sostiene por la protección holandesa. Un emperador joven, débil, simple, gobernado por ministros incapaces y durante la mayor decadencia de la Casa de Austria, se convierte en un momento en jefe de todos los príncipes de Alemania, que temen su autoridad y desprecian su persona, y es un rey más absoluto de lo que fue Carlos V. El rey de Inglaterra, débil, perezoso y entregado a los placeres, olvidando los intereses de su reino y su obligación de servir de modelo, se expuso con valor, durante 6 años, al furor de su pueblo y al odio del Parlamento solo por conservar una relación cercana con el rey de Francia, y en vez de oponerse a las conquistas de este rey en los Países Bajos, lo apoyó suministrándole tropas. Esta amistad le impidió ser dueño absoluto de Inglaterra y extender sus fronteras a Flandes y a Holanda con plazas y puertos que siempre rehusó, pero en el momento en que recibe sumas considerables del rey francés, y cuando mayor es su necesidad de ser apoyado contra sus propios súbditos, renuncia sin pretexto alguno a tantos compromisos y se declara enemigo de Francia, justo cuando le es útil y honesto estar aliado a ella. Por una nociva y precipitada política, pierde en un momento la única ventaja que pudo obtener de una actitud equivocada durante 10 años, y habiendo podido actuar como mediador de la paz, se ve obligado a suplicarla mientras el rey se las concede graciosamente a España, Alemania y Holanda. Al rey de Inglaterra no le resultaron convenientes las proposiciones que le hicieron para casar a su nieta, la princesa de York, con el príncipe de Orange. El duque de York parecía compartir la misma posición que el rey, su hermano, y también el príncipe de Orange, desanimado por los obstáculos, se inclinaba a que no se llevara a cabo el matrimonio. El rey de Inglaterra, por su estrecha amistad con el rey de Francia, consentía en sus conquistas, hasta que los intereses del tesorero mayor de Inglaterra, que temía ser atacado por el Parlamento y necesitó buscar su seguridad personal, logró convencer al rey, su señor, de las ventajas de contar con el apoyo del príncipe de Orange por su enlace con la princesa de York, y de la conveniencia de proteger a los Países Bajos oponiéndose a Francia. Este cambio de actitud del rey de Inglaterra fue tan rápido y secreto, que hasta el duque de York lo ignoraba 2 días antes de la boda de su hija, y nadie podía creer que el rey, que había arriesgado 10 años su vida e incluso su corona por permanecer aliado a Francia, renunciase en un momento a todo lo que de ella esperaba por seguir el consejo de su ministro. Por su parte, el príncipe de Orange, que tanto interés tenía en abrirse un camino que lo llevara un día a ser rey de Inglaterra, descuidaba este matrimonio que le convertiría en presunto heredero del trono, limitando sus proyectos a afirmar su autoridad en Holanda, a pesar del escaso éxito de sus últimas campañas, y se empeñaba en gobernar a las demás provincias como creía hacerlo ya en Zelanda. Pero pronto se dio cuenta de que debía tomar otras medidas. Un suceso ridículo le permitió conocer mejor su posición política en Inglaterra de lo que su inteligencia le permitía. Un vendedor público ofrecía unos muebles en una almoneda y se había reunido mucha gente. Al poner a la venta un atlas, y darse cuenta que a nadie le interesaba, dijo que era un ejemplar más raro de lo que los curiosos pensaban, ya que los mapas eran tan exactos que el río,
del cual el príncipe de Orange no tenía conocimiento cuando perdió la batalla de Cassel, estaba en el trazado con toda fidelidad. Esta burla, recibida con universal aplauso, fue uno de los principales motivos que obligaron al príncipe de Orange a buscar aliarse de nuevo con Inglaterra para sujetar a Holanda y unir tantas potencias contra nosotros, los franceses. Sin embargo, parece que los que desearon ese casamiento y los que se opusieron a él, no entendieron los intereses del príncipe de Orange. El Tesoro Mayor de Inglaterra quiso apaciguar al Parlamento convenciendo al rey, su señor, a entregar a su sobrina al príncipe de Orange y a oponerse a Francia. El rey quiso afirmar su autoridad interna apoyándose en el príncipe de Orange y pretendió comprometer favorablemente a su pueblo suministrándole los dineros necesarios para sus diversiones con el pretexto de declarar la guerra al rey de Francia y obligarlo a solicitar la paz. El príncipe de Orange tuvo la idea de someter a Holanda con la protección inglesa y Francia receló de un casamiento tan contrario a sus intereses no inclinase la balanza y uniera a Inglaterra con todos los enemigos de Francia. En 6 semanas, los acontecimientos demostraron el error de tantos razonamientos, la boda abrió la eterna desconfianza entre Inglaterra y Holanda y ambas lo consideraron como un deseo de oprimir sus libertades. El Parlamento de Inglaterra atacó a los ministros del rey y enseguida a la persona real. Holanda, cansada de la guerra y celosa de su libertad, se arrepintió de haber puesto el poder en manos de un joven ambicioso, presunto heredero de la corona de Inglaterra, el rey de Francia, que al principio consideraba al matrimonio como una nueva alianza contra él, supo después utilizarlo para dividir a sus enemigos y situarse en posición de apoderarse de Flandes, pero finalmente prefirió la gloria de la paz a la gloria de obtener nuevas conquistas. Si este siglo no ha producido más acontecimientos extraordinarios que los siglos pasados, se convendrá, por lo menos, que cuenta con la triste ventaja de superarlos en el exceso de crímenes. La misma Francia, que siempre los detestó, y se opuso a ellos tanto por su manera de ser como por su religión, y que debería ser apoyada en esto por su rey, es hoy, sin embargo, el teatro en donde se ve aparecer todo lo que la historia y las fábulas nos han contado sobre los crímenes que se cometían en el pasado. Los vicios se dan en todos los tiempos, las personas son interesadas, crueles y libertinas, pero habría que preguntarse que si la gente que todo el mundo conoce hubiera nacido en esos primeros siglos, se hablaría en la actualidad de las prostituciones de Heliogábalo, de la falta de palabra de los griegos y de los venenos y parricidios de Medea. François de la Rochefoucauld de París. Filósofo y moralista francés. Tal como él mismo relató en sus memorias, los primeros años de su vida adulta los pasó entre el ejército y la corte francesa, involucrado en hechos de armas, en numerosas intrigas y en aventuras amorosas. Sin embargo, debido a una herida que sufrió en la batalla de Faubourg-Saint-Antoine, que lo obligó a guardar reposo por un tiempo, volvió a París y entró en contacto con los círculos literarios. Concibió entonces su obra más conocida, Las Máximas, colección de 700 epigramas que constituyen un hito del clasicismo francés. Tomando el egoísmo natural como la esencia de toda acción, la Rochefoucauld atacó el autoengaño y descubrió con hondura e ingenio las contradicciones de la psicología humana, si bien fue atenuando el carácter demasiado tajante de algunas de sus máximas en las sucesivas ediciones. Fin. Cortesía de la Fundación Cultural Arturo Garcés. Búscanos en el canal de YouTube Alejandría en Audio. Más audiolibros en www.bibliotecaenaudio.com.